So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Los terribles pecados de la iglesia de Tiatira nos revelan cuán devastador puede llegar a ser para una iglesia creer el mensaje de un falso profeta y recibirlo como si proviniera verdaderamente de Dios. Curiosamente, aunque la iglesia de Tiatira se encontraba en la ciudad más pequeña de las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, la carta que el apóstol Juan dirige a esta iglesia es la más extensa de todas. Este hecho, lejos de ser casual, nos indica la gravedad espiritual de la situación que atravesaba esta congregación. Al igual que sucede con varias de las iglesias mencionadas en Apocalipsis, se conoce muy poco acerca de la fundación de la iglesia de Tiatira. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que la ciudad de Tiatira estaba situada en la parte norte de Lidia, cerca del río Lico, en lo que hoy corresponde a la Turquía moderna. En la actualidad, esta ciudad es conocida con el nombre de Akhisar. La historia temprana de Tiatira no es ampliamente conocida. Su nombre significa el castillo de Tia. Fue refundada por Seleuco I Nicátor aproximadamente 3 siglos antes del tiempo de Cristo, y con el paso del tiempo, aunque era una ciudad pequeña, llegó a convertirse en un importante centro comercial para la economía de la región. Ubicada sobre una carretera secundaria entre Pérgamo y Sardis, menos transitada que otras rutas principales, los habitantes de Tiatira lograron prosperar económicamente. Como ocurría en muchas ciudades del Asia Menor, esta prosperidad condujo a la construcción de templos dedicados a dioses paganos, integrando profundamente la idolatría en la vida social y económica de la ciudad. Tiatira se distinguía especialmente por la fuerza y organización de sus gremios comerciales, los cuales probablemente estaban mejor estructurados allí que en cualquier otra ciudad antigua. Cada artesano pertenecía obligatoriamente a un gremio, y cada gremio, funcionando como una organización incorporada, poseía propiedades a su nombre, firmaba contratos para grandes proyectos de construcción y ejercía una enorme influencia sobre la vida económica y social de la ciudad. Entre estos gremios, el de los herreros de cobre era particularmente poderoso. Otro gremio destacado era el de los tintoreros, quienes, según se cree, utilizaban raíces de ciertas plantas en lugar de mariscos para producir la tintura púrpura, un rojo intenso y brillante. Un miembro de este gremio fue Lidia de Tiatira, quien, según Hechos capítulo 16, versículo 14, vendía estos tintes en la ciudad de Filipos. El color obtenido mediante este proceso es conocido hoy como rojo turco. Estos gremios estaban estrechamente vinculados con la religión asiática local. Su funcionamiento incluía celebraciones, banquetes y festividades dedicadas a deidades paganas, acompañadas de prácticas inmorales. Debido a esta conexión directa entre economía, religión y pecado, los gremios representaban una fuerte oposición al cristianismo. No obstante, la iglesia de Tiatira fue seducida por este sistema. En lugar de mantenerse firme en la santidad y la verdad, permitió que estas influencias penetraran en su vida espiritual, cayendo así en graves y terribles pecados. Por esta razón, hermanos amados, consideremos con atención 7 pecados que se manifestaron en la iglesia de Tiatira. Número 1. Tolerar a una falsa profetisa. Hermanos amados, para comprender el primer pecado de Tiatira, debemos despojarnos de la visión moderna de la tolerancia como una virtud civil y entenderla, en el contexto del primer siglo, como una negligencia espiritual catastrófica.
La carta dirigida a esta iglesia comienza con un reconocimiento asombroso. Jesús alaba sus obras, su amor, su fe, su servicio y su perseverancia. Externamente, Tiatira era la iglesia modelo. Era una comunidad vibrante, llena de caridad y en constante crecimiento. Sin embargo, bajo esa superficie de actividad incesante, yacía una grieta profunda que amenazaba con hundir todo el edificio. Notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. El centro de la corrupción en la iglesia de Tiatira es una mujer a la que Jesús llama Jezabel. Este quizá no haya sido su nombre literal, sino más bien un título que representa claramente a una profetisa con estilo propio dentro de la iglesia. Una figura que seguía el mismo patrón espiritual y moral de Jezabel en el Antiguo Testamento. Aquella Jezabel de la antigüedad era hija de un rey pagano de Sidón y se casó con Acab, el rey de Israel. De esta manera llegó a ser reina y, por lo tanto, tuvo la oportunidad y el poder de influir en el gobierno según sus propios deseos. La historia del Antiguo Testamento confirma que ejerció una influencia notable y devastadora sobre su marido, conduciéndolo a la idolatría y al abandono del pacto con Dios. Por supuesto, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana era algo que Dios había prohibido explícitamente. Este mismo principio se reafirma también en el Nuevo Testamento, y parece que este era precisamente el problema en la iglesia de Tiatira. Ellos también se habían unido en un yugo desigual con el mundo, comprometiendo su fidelidad espiritual por conveniencia y adaptación cultural. El nombre Jezabel tenía una connotación poderosa y profundamente negativa. Si hoy llamáramos a alguien Judas o Hitler, el significado sería inmediatamente claro y profundamente desfavorable. Del mismo modo, llamar a esta mujer Jezabel era una acusación extremadamente seria. Ella representa a uno de los personajes más perversos del Antiguo Testamento, alguien que intentó combinar la adoración al Dios verdadero con la adoración al ídolo Baal. Jezabel poseía un historial de maldad difícil de igualar, marcado por engaño, manipulación espiritual y persecución de los profetas de Dios. Algunos antiguos manuscritos griegos traducen la expresión «esa mujer Jezabel» como «tu mujer Jezabel» o «tu esposa Jezabel». A partir de esta variación textual, algunos intérpretes, como Diane Alford, han sugerido que Jezabel podría haber sido la esposa del pastor de la iglesia, o que Jesús se refiere a ella como la mujer del pastor en un sentido simbólico, señalando una relación cercana y peligrosa con el liderazgo. Ahora bien, el texto bíblico afirma claramente que ella decía ser profetisa. Esta Jezabel en la iglesia de Tiatira no era verdaderamente una profetisa enviada por Dios, sino que se autoproclamaba como tal. Sin embargo, al parecer, los cristianos la recibían y la reconocían como profetisa, y precisamente por esa razón Jesús dirige esta severa advertencia a la iglesia. Jesús ya había anunciado que esta realidad se manifestaría. En Mateo capítulo 24, versículo 11, dijo: «Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos». Estas palabras fueron pronunciadas con una mirada profética hacia el final de los tiempos, aunque la historia demuestra que siempre ha habido personas que se llaman a sí mismas profetas, sin haber sido jamás enviadas por Dios. Hermanos amados, la tragedia de Tiatira radica en que la iglesia confundió la mansedumbre con la debilidad doctrinal. Creyeron que ser amorosos significaba aceptar todas las voces, incluso aquellas que contradecían abiertamente las enseñanzas originales de los apóstoles. Jezabel no era una enemiga que gritaba desde fuera de los muros.
Era una voz que susurraba desde el interior del santuario. Ella ofrecía una espiritualidad más flexible, una fe acomodada, que permitía a los cristianos prosperar en la industria del bronce y de la púrpura sin los estorbos de una moralidad firme y santa. Número 2. La permisividad ante la falsa profecía. El trono de Jezabel. El segundo pecado de Tiatira nos adentra en las sombras de la manipulación espiritual y el abuso de la autoridad. No basta con decir que la iglesia era tolerante. Debemos comprender qué era exactamente lo que permitían. El texto sagrado denuncia que esta mujer se autoproclamaba profetisa. En el mundo antiguo, y especialmente en una ciudad tan mística y supersticiosa como Tiatira, el título de profeta conllevaba un peso social y espiritual inmenso. Al reclamar una línea directa de comunicación con lo divino, esta figura no solo buscaba enseñar, sino situarse por encima de cualquier escrutinio humano. La permisividad ante la falsa profecía es el pecado de sustituir la palabra revelada por la experiencia subjetiva. Jezabel no presentaba sus ideas como opiniones personales, sino como profecías celestiales. En las reuniones de la iglesia, sus palabras probablemente venían acompañadas de un éxtasis emocional o de un lenguaje místico que deslumbraba a los sencillos. Ella ofrecía lo que muchos buscaban, una espiritualidad que se sentía viva y nueva, una que prometía revelar secretos que los apóstoles supuestamente habían pasado por alto. La tragedia de Tiatira fue olvidar que ninguna profecía verdadera puede contradecir la naturaleza de Dios ni su ley moral. Este pecado revela una falla crítica en el liderazgo de la iglesia. Al permitir que Jezabel tomara el púlpito, los ancianos renunciaron a su papel de guardianes del rebaño. Se dejaron seducir por el carisma por encima del carácter y por la retórica por encima de la rectitud. Jezabel utilizaba su supuesta autoridad profética para desarmar las conciencias de los fieles. Si ella decía que el Espíritu le había mostrado que los cristianos podían participar en las fiestas paganas de los gremios sin temor, ¿quién era un simple creyente para cuestionar una revelación directa del cielo? La falsa profecía se convirtió en la herramienta perfecta para la manipulación masiva. Pero el peligro de la falsa profecía en Tiatira iba más allá de la simple enseñanza errónea. Era una forma de control psicológico. Al presentarse como profetisa, Jezabel creaba una jerarquía donde ella era la única mediadora de la voluntad de Dios para la ciudad. Esto generaba una dependencia espiritual tóxica. Los miembros de la iglesia ya no buscaban la guía de las Escrituras o la oración personal, sino que esperaban la siguiente palabra de Jezabel para tomar decisiones sobre sus negocios, sus familias y sus vidas íntimas. La iglesia había dejado de ser el cuerpo de Cristo para convertirse en el séquito de una personalidad dominante. Número 3. La seducción a la inmoralidad. El compromiso del cuerpo. El tercer pecado de Tiatira marca la transición de la teoría a la práctica, del error doctrinal a la corrupción de la carne. No era suficiente para el espíritu de Jezabel que los creyentes pensaran de forma errónea. El objetivo final era que actuaran en abierta contradicción con la pureza exigida por el Evangelio. Aquí es donde la seducción espiritual se manifiesta en su forma más cruda, la fornicación. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Otra versión traduce este pasaje de la siguiente manera: Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales.
Hermanos amados, para entender este pecado en su profundidad, debemos alejarnos de la definición simplista y observar cómo la inmoralidad se convirtió en una estrategia de supervivencia social y en un dogma religioso dentro de la Iglesia. Jezabel introdujo una forma temprana de pensamiento gnóstico, la idea de que el cuerpo y el espíritu operan en reinos totalmente separados. Bajo esta premisa engañosa, se enseñaba que lo que el hombre hiciera con su cuerpo, ya fueran banquetes desenfrenados o actos de lascivia, no tenía el poder de contaminar el espíritu que ya había sido salvado. Esta seducción era extremadamente peligrosa porque eliminaba el concepto de arrepentimiento y de santificación. La iglesia de Tiatira comenzó a ver la pureza no como una necesidad, sino como una carga legalista de la que Jezabel prometía liberarlos. En el contexto de la ciudad, este pecado tenía una conexión directa con la vida cotidiana. Los festivales de los gremios comerciales a menudo terminaban en orgías rituales y comportamientos inmorales que eran vistos como normales por la sociedad pagana de Asia Menor. Para un cristiano, negarse a participar no solo significaba el aislamiento social, sino la ruina financiera. Jezabel ofrecía la solución perfecta. Puedes participar en el acto físico sin que tu corazón se involucre. Fue la invención de un cristianismo sin sacrificio, una fe que permitía al creyente disfrutar de los placeres del mundo mientras mantenía una apariencia de piedad los domingos. Esta seducción a la inmoralidad fracturó la identidad de la Iglesia. El cuerpo de Cristo, que debía ser un templo limpio y apartado, comenzó a llenarse de las mismas prácticas que caracterizaban a los templos de los ídolos. La fornicación en Tiatira era el símbolo de una iglesia que había perdido su capacidad de decir no a sus propios impulsos y a las presiones externas. No se trataba solo de actos sexuales aislados. Era un estado de promiscuidad espiritual donde la iglesia se acostaba con las costumbres de una cultura decadente para evitar el dolor del rechazo o la pérdida económica. Número 4. La idolatría económica. El banquete de los gremios. El cuarto pecado de Tiatira nos sitúa en el centro neurálgico de la ciudad, sus poderosos gremios comerciales. Notemos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Para entender la magnitud de esta transgresión, debemos comprender que en Tiatira no existía una separación entre la vida laboral y la vida religiosa. Si eras un tintorero, un alfarero o un forjador de bronce, tu éxito económico dependía de tu pertenencia al gremio correspondiente. Y cada gremio tenía un patrón, una deidad pagana a la que se le rendía culto mediante sacrificios y banquetes comunitarios. Este es el pecado de la idolatría económica, la decisión consciente de poner la seguridad financiera por encima de la lealtad exclusiva a Dios. Jezabel, con su elocuencia seductora, presentó una solución pragmática a los cristianos que temían la pobreza o el ostracismo: participar en los banquetes de los ídolos. El argumento era simple pero letal. Un ídolo no es nada en el mundo. Por lo tanto, comer carne sacrificada a una estatua no tiene importancia real. Sin embargo, lo que parecía un acto trivial de supervivencia comercial era, en realidad, un acto de comunión con las tinieblas. Participar en estos banquetes significaba sentarse a la mesa de los demonios. Al comer lo sacrificado a los ídolos, los creyentes de Tiatira estaban declarando públicamente que su provisión diaria no dependía de la mano del Eterno, sino de la benevolencia del gremio y de sus falsos dioses. Era la institucionalización del compromiso. La iglesia comenzó a llenarse de hombres y mujeres que, por fuera, cantaban himnos al Salvador, pero que en sus negocios se inclinaban ante el altar de la necesidad material. Hermanos amados, la idolatría económica en Tiatira es el espejo de la lucha moderna por la integridad en el mercado. El pecado no radicaba en el trabajo duro o en la prosperidad,
sino en el precio que estaban dispuestos a pagar por ella. Estaban vendiendo su herencia espiritual por un plato de lentejas en la mesa de un templo pagano. Jezabel les aseguraba que Dios entendía las presiones del sistema romano, que no podían permitirse perder sus licencias comerciales o sus contratos imperiales por un escrúpulo religioso. Ella convirtió la transigencia en una forma de sabiduría práctica. Pero para el Hijo de Dios, cuyos pies son como bronce bruñido irónicamente, el metal que Tiatira tanto se enorgullecía de producir, no hay término medio en la adoración. Al participar en lo sacrificado a los ídolos, la Iglesia estaba rompiendo el primer mandamiento bajo la excusa de la responsabilidad familiar y profesional. Habían olvidado que es mejor ser pobre con las manos limpias que próspero con el corazón contaminado. La idolatría económica transformó a los siervos del Altísimo en esclavos del sistema comercial del mundo. Este pecado fue el que terminó de despojar a la Iglesia de su autoridad moral frente a la sociedad. ¿Cómo podían llamar a los paganos al arrepentimiento si ellos mismos participaban en los rituales de los templos locales para asegurar sus ganancias? La iglesia de Tiatira se volvió indistinguible de una corporación mundana con barniz religioso. Habían puesto un precio a su fe y el mercado de Tiatira lo había pagado. La advertencia es eterna. Cuando el dinero dicta nuestra moralidad, hemos dejado de seguir al Maestro para servir a Mamón, y el juicio de aquel que camina entre los candelabros no tardará en manifestar la quiebra espiritual de tal empresa. Número 5. El rechazo a la oportunidad del arrepentimiento, la dureza de corazón. El quinto pecado de Tiatira nos revela una de las verdades más solemnes del carácter divino. La paciencia de Dios no es infinita cuando se enfrenta a una voluntad que se niega sistemáticamente a ceder. En la carta apocalíptica, el cielo pronuncia una frase que debería estremecer a cualquier alma. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este pecado no es una falta ética aislada, sino un estado del alma. Es la consolidación del orgullo espiritual que cierra la puerta a la única fuerza que puede salvar al ser humano, la misericordia. El rechazo al arrepentimiento en Tiatira es el pecado de la persistencia consciente en el error. Dios no castiga de inmediato. Él extiende el tiempo, envía señales, utiliza la conciencia y la palabra para llamar al hijo pródigo de vuelta a casa. En Tiatira hubo un intervalo de gracia, un periodo de espera divina donde Jezabel y sus seguidores pudieron haber reconocido su desvío. Sin embargo, utilizaron ese tiempo no para la contrición, sino para fortalecer su posición y profundizar sus raíces en la iglesia. Interpretaron la paciencia de Dios como aprobación y su silencio como complicidad. Esta dureza de corazón nació de una ceguera autoinducida. Cuando una persona o una congregación se sumerge profundamente en el pecado justificado, su capacidad de percibir la voz de Dios se atrofia. Los miembros de la iglesia en Tiatira se convencieron de que sus muchas obras, su caridad, su servicio y su fe externa eran suficientes para compensar su desobediencia moral. Crearon un sistema de balanzas falsas donde el activismo religioso servía como una cortina de humo para ocultar la podredumbre del carácter. Pensaban que podían comprar el favor de Dios con servicio mientras mantenían su alianza con Jezabel. Número 6. La curiosidad por las profundidades de Satanás. La infiltración de lo oculto. El sexto pecado de Tiatira nos conduce a los rincones más oscuros y enigmáticos de la desviación espiritual. En la carta de Juan se menciona un grupo que presumía de conocer lo que ellos mismos llamaban las profundidades de Satanás. Leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira,
a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Hermanos amados, para entender este pecado, debemos imaginar una iglesia que ya no se conformaba con la sencillez del Evangelio, sino que buscaba una sabiduría avanzada, un conocimiento esotérico que prometía elevarlos por encima de la fe común. Fue la caída en la curiosidad intelectual por lo prohibido, bajo la excusa de la madurez espiritual. Este pecado nació de una premisa arrogante y peligrosa, la idea de que, para vencer al mal, primero hay que experimentarlo o estudiarlo a fondo. Los seguidores de estas doctrinas en Tiatira argumentaban que un verdadero cristiano debía ser capaz de descender a las profundidades de la oscuridad, participar en los misterios del mundo y emerger ileso debido a su conocimiento superior. Creían que su espiritualidad era tan robusta que podían jugar con el fuego del ocultismo y las prácticas paganas sin quemarse. Lo que ellos llamaban libertad de exploración, el Hijo de Dios lo calificó simplemente como una trampa satánica. La curiosidad por lo oculto en Tiatira no era un rechazo frontal a Dios, sino una mezcla sincretista. Probablemente Jezabel enseñaba que las Escrituras eran solo para los principiantes, mientras que para los iluminados existían profundidades místicas que incluían el entendimiento de las fuerzas oscuras que gobernaban el imperio y sus gremios. Esta búsqueda de lo profundo era, en realidad, una apertura de puertas a influencias demoníacas. Al intentar descifrar los secretos de las tinieblas, la mente de los creyentes se contaminó, perdiendo la capacidad de discernir entre la luz divina y el resplandor engañoso de Lucifer. Este pecado es un recordatorio de que la mente humana no es un terreno neutral. Lo que alimentamos y exploramos termina por gobernarnos. Los cristianos de Tiatira que se jactaban de su conocimiento de lo profundo, terminaron perdiendo la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Se volvieron expertos en las sombras, pero ciegos a la luz de la santidad. El deseo de ser sofisticados o abiertos de mente ante las corrientes filosóficas y místicas de su tiempo los llevó a una esclavitud intelectual y espiritual de la que pocos pudieron escapar. El Hijo de Dios es enfático en su respuesta a este pecado. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Jesús no pide que sus hijos se vuelvan expertos en la anatomía del mal, sino que permanezcan fieles a la verdad que ya conocen. La curiosidad por las profundidades de Satanás es la trampa de creer que el conocimiento del pecado nos hace libres, cuando en realidad solo la obediencia a la verdad nos otorga la verdadera libertad. Número 7. La pérdida de la distinción. La iglesia teñida de mundo. El séptimo y último pecado de Tiatira es la culminación de todos los anteriores. La pérdida total de la identidad. Una iglesia que nace para ser la sal de la tierra y la luz del mundo terminó convirtiéndose en una institución indistinguible de la sociedad que la rodeaba. Si Tiatira era famosa por su tinte púrpura, la iglesia de Tiatira terminó teñida por los valores, las prácticas y los pecados de la ciudad. Perdieron lo que en teología se llama la alteridad, esa cualidad de ser radicalmente diferentes al sistema del mundo. Este pecado se manifiesta en una espiritualidad de fachada. Apocalipsis capítulo 2 versículo 19 dice: «Conozco tus obras, tu amor, fe, servicio y perseverancia. Además, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras». Esto es impactante. La iglesia de Tiatira estaba trabajando más que nunca. Tenían más programas, más caridad, más actividad social y más presencia en la ciudad. Pero mientras crecían en cantidad, morían en calidad. Se habían convertido en una iglesia de éxito según los estándares humanos de Tiatira, pero eran una iglesia en bancarrota según el estándar de los ojos de fuego. Sus obras estaban manchadas por la falta de integridad moral.
La pérdida de la distinción ocurrió cuando la Iglesia dejó de ser un contrapunto ético para convertirse en un reflejo cultural. Al tolerar a Jezabel, participar en los banquetes de los ídolos y explorar las profundidades de la oscuridad para no perder su estatus económico, la Iglesia borró la frontera entre el reino de Dios y el reino del hombre. El mundo ya no se sentía confrontado por la presencia de los cristianos. Por el contrario, el mundo se sentía cómodo con ellos. Una iglesia que no incomoda al pecado es una iglesia que ha dejado de ser una amenaza para las tinieblas. Este último pecado es el más triste, porque es el pecado de la relevancia mal entendida. Tiatira quería ser relevante para sus gremios, para sus ciudadanos y para su economía. Y lo lograron, pero al costo de su santidad. Se olvidaron de que la verdadera relevancia de la Iglesia no está en parecerse al mundo para atraerlo, sino en ser tan distinta al mundo que aquellos que están cansados de la oscuridad busquen en ella la luz. Al final, la iglesia de Tiatira era como un cristal sucio. Ya no dejaba pasar la luz del sol, sino que solo reflejaba la suciedad de la calle. Amados hermanos, sin embargo, a pesar de todo esto, la advertencia final para Tiatira no termina con el juicio, sino con una promesa. Notemos lo que dice Apocalipsis, capítulo 2, versículos 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos amados, aunque haya una influencia inmoral e idólatra de una Jezabel, los cristianos pueden vencer y guardar las obras de Jesús hasta el fin. No debemos desanimarnos por completo a causa de la inmoralidad que nos rodea, aun cuando se manifiesta entre los cristianos. La obra de Dios seguirá adelante por medio de sus vencedores. Jesús prometió que su pueblo reinaría con él. Aquí hay una promesa especial para aquellos que vencen la amenaza de la inmoralidad y la idolatría. A ellos, Jesús les ofrece participar de su propio reino. La frase, las regirá con vara de hierro, proviene de Salmos 2 y habla de la autoridad del Mesías cuando gobierne sobre la tierra. En aquel día la justicia será impuesta, y quienes se rebelen contra Jesús serán quebrados como vaso de barro con vara de hierro. Jesús incluye esta promesa para dar esperanza a los cristianos fieles de Tiatira, quienes se sentían abrumados por la inmoralidad y la idolatría a su alrededor. Con ello, Jesús les recuerda: ustedes están en mi equipo vencedor. John F. Walvoord dice: la palabra traducida como gobernar, poimanei, significa literalmente pastorear. Su gobierno no será solamente el de ejecutar juicio, sino también el de administrar misericordia y dirección. Ahora bien, Jesús también continúa diciendo: le daré la estrella de la mañana. Con esto, Él ofrece una recompensa aún mayor que el reino mismo. Jesús se ofrece a sí mismo como recompensa, porque Él es la estrella de la mañana. Estimado amigo oyente, la carta apocalíptica a la iglesia de Tiatira es una carta que aplica para todos. Aplica a aquellos que son como Jezabel y conducen a otros a pecar. Aplica a quienes siguen la enseñanza de una Jezabel e instan a otros a pecar. Aplica a quienes permiten que Jezabel obre en su maldad. Y también aplica al fiel, quien debe permanecer firme y mantenerse hasta el fin. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que, por medio de estos estudios bíblicos, cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante,
Nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.